Pues vamos a comenzar el día de hoy con la materia de bases psicológicas en la educación. ¿Ya estás lista? ¿Todo preparado? ¿Me escuchas bien? Michelle, ¿andas por ahí? ¿Ya te me fuiste? Estoy hablando solo. Michelle, Bueno, Michelle. Ah, ya, 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 ya. ya sí me escucho. Sale pues, Michelle. Entonces vamos a iniciar. Ay, espérame, déjale, digo a la maestra. Maestra, estoy en clase, ahorita le respondo. Y bueno, voy a compartir la pantalla. Entonces, las clases anteriores hemos visto precisamente estas definiciones en cuestión de psicología. ¿Te acuerdas? ¿Mandé, perdón? No. ¿Te acuerdas que vimos memoria, la importancia, pensamiento, lenguaje? ¿Te acuerdas que hasta visualizamos el por qué la A se llama A y todo ese proceso cognitivo neuronal que existe en vinculación al pensamiento y al lenguaje, ¿no? La inteligencia, ¿qué es inteligencia? No es quien conoce más, no es quien sabe más, sino es ese proceso y capacidad que tienen los seres humanos para la resolución de problemas, ¿sale? Nos faltaría destacar la cuestión de la motivación, la emoción y de la personalidad, algo muy superficial porque en otras materias ya vas a ver a más profundidad lo que son las emociones y la personalidad. Pero acuérdate que la personalidad se compone de factores sociales y de factores genéticos que psicológicamente van a influir en tu conducta y en tu comportamiento. Más o menos como el 50% de tu conducta, de tu personalidad, es hereditario, quiere decir de papá y de mamá, a lo mejor más de tu mamá, más de tu papá, pero ese 50% es heredado. Quiere decir genéticamente ya traes la condición de la conducta de la familia, ¿no? Si a lo mejor eres Grinch, eres feliz, o es una situación así, ¿no? Y el otro 50% es ese factor social que con la convivencia, que con la comunicación, la interactividad que existe desde la escuela, la calle, los amigos, incluso la iglesia, la problemática social, la interacción social, te vas forjando tu personalidad. Esto va a depender de tu temperamento y del carácter. Fíjate muy bien, Michelle, el temperamento y el carácter son los que van a forjar tu personalidad, 50% genética y 50% la combinación social. Esa combinación social entre temperamento y carácter quiere decir, el temperamento es heredado, es decir, cómo te vas a comportar según papá y mamá, como te acabo de decir. Y el carácter es el que te vas a forjar tú en los aspectos sociales. Por eso es que muchas veces decimos o has escuchado que dicen, esta persona le falta carácter o no tiene carácter, ¿no? Carácter, vamos a llamarle a la firmeza, a la convicción que tú tienes para hacer y hacer. Vamos a suponer que vas en la combi, en el camión, en la micro, y entonces le pasas el cambio al chofer y se cobra, ¿no? Y el chofer te da mal el cambio, ¿no? Te falta dinero. Pero tú dices, bueno, pues ya voy a bajar, ya para qué le digo, ¿no? Y ya te bajas y con tu cambio mal, ¿no? Quiere decir que te faltó carácter, te faltó esa convicción, esa situación de conducta, ojo, porque muchas veces decimos, hoy tiene carácter, ¿no? Y es bien agresivo y peleonero, y dices, ay, es que ese carácter fuerte. No, 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 de tener carácter no tiene nada que ver con que seas agresivo, peleonero o enojón, sino con que tengas esa capacidad y esa convicción de conducta, dependiendo de Por la ejemplo, situación. cuando dicen que es una persona temperamental, ¿a qué se refiere?
Acuérdate entonces, bueno, déjame para que no te me confundas, ¿no? Primero te explico carácter y ahorita regresamos al temperamento. Entonces, el carácter no quiere decir eso, ¿no? Enojo, agresión, no, sino en el ejemplo de la micro, de la combi que te comento, bueno, oiga, ¿sabe qué, señor? ¿Sabe qué, chofer? Se equivocó del cambio, me hacen falta 3 pesos, ¿me los podría proporcionar? Ese es tu carácter, supiste cómo comportarte en dicha situación. No de manera agresiva, no que fueras a golpear al chofer y dijeras, ay, qué carácter tan fuerte tiene. No, sino la convicción que conlleva a tu conducta, a tu personalidad en dicha situación en determinado momento. Ahora, como te expliqué ahorita, el temperamento es la parte hereditaria de tu familia. Contestando a tu pregunta, eso sí es heredado. Lo puedes modificar, claro. Es una cuestión psicológica, conductual, emocional, ¿no? Pero el temperamento es heredado. No vamos a suponer que tu mamá, tu papá, es una suposición, para que encaje en el ejemplo, ¿no? Es medio Grinch, ¿no? De esos papás de que ni hablan, ni dicen buenas tardes, ni buenos días, y a lo mejor tú llegas a tu trabajo y dices, no, yo sé qué onda con su temperamento, siempre llega y ni saluda a nadie, ¿no? Eso lo heredaste genéticamente, que lo puedes tú de alguna manera cambiar, modificar, pero es heredado genéticamente. Y más lo vamos vislumbrando cuando vamos creciendo. Cuando dicen, no, ¿y cómo me parezco a mi papá en esta situación? No, ay, mi mamá, ya parezco a mi mamá yo diciendo esto, ¿no? Claro, es esa cuestión genética pues, que está en la sangre y no te puedes deslindar tan fácil de ella, ¿no? Que ojo, sí se puede modificar porque desaprendemos y volvemos a aprender y existe todo ese proceso, pero es genético. ¿Sí me doy a entender? ¿O sí Sí, respondí sí, tu por pregunta? ejemplo, sí, para poder cambiar un temperamento, eh, ¿sería como muy forzoso la psicología o una misma persona puede cambiar? No. O sea, vas a utilizar el aspecto psicológico, eso sin duda, ¿no? No quiere decir que, bueno, en un caso extremo, a lo mejor que tú te estuvieras lastimando, que tengas traumas muy fuertes, pues sí, psicólogo, ¿no? Y a veces hasta un psiquiatra, ¿no? Pero no quiere decir que si queremos cambiar el temperamento, nuestra conducta, nuestra personalidad, tengamos que ir a fuerza al psicólogo. No. Para eso está precisamente que tú tengas el conocimiento, por ejemplo, lo que ahorita tú tienes, que yo te voy explicando, que el profe Omar les va explicando, que el profe Luis les va explicando, tienes aquí textos, tienes información científica validada de tu carrera y tú misma te puedes ir dando cuenta, haciéndote un autoanálisis, una autoevaluación, una crítica contigo misma, constructiva, para ir desaprendiendo y aprendiendo nuevas situaciones, ¿no? Te voy a decir, por ejemplo, algo yo muy personal para que veas cómo encaja en tu ejemplo, ¿no? Mi papá cuando yo era chiquito, te digo cuando era chiquito, a lo mejor cuando tenía de 5 a 10 años, ¿no? Mi papá era de esas personas que te decía, fíjate, es que lo haces mal, ¿no? Al niño, ¿no? Yo así como que, uy, sentía feo, ¿no? Casi, o sea, le tenía miedo a mi papá de que me explicara algo porque, nah, nunca te fijas. Y entonces cuando yo fui maestro con los niños chiquitos, recordé eso. Y esa situación, aparte a lo mejor de la sangre, entre comillas, ¿no? Hereditario, que pudiera tener esa conducta, aparte, pues obviamente fue, ¿cómo se llama? Pues inyectada conmigo cuando era chiquito, ¿no? Entonces, cuando yo llegué con los niños, dije, yo no puedo ser así, soy el maestro, si quiero cambiar, y más porque ya tuve un proceso de conocimiento, si yo quiero cambiar, no tengo por qué decirle a los niños dicha situación, ¿no? Y entonces, a ver, fulanito, esto no es así, pero tú puedes mejorar, mira, se hace así, te voy a enseñar sin tener esa situación, que fue con mi papá, ¿no? Entonces, claro, uno puede cambiar con un panorama que tenga de conocimiento, de aprendizaje. Y claro que se puede. ¿Sí me doy a entender, Michelle? Sí, sí, sí. Sí, por ejemplo, también hay algunas personas que son como, bueno, yo lo he visto, ¿no? En algunos profesores que entre su familia y entre ellos son como muy apáticos, o sea, que no expresan,
y a lo mejor son maestros de kinder y les gusta mucho hacer expresivos con sus alumnos, ahí es como que dan el cambio, ¿no? Sí, sí, claro. También, indiscutiblemente, ¿no? Si tú eres psicólogo, si eres, pedagogo, si eres de ciencias de la educación, pues tú eres un ente o un agente del cual no es que esté prohibido, ¿no? Pero no te puedes dar tú tanto a la tarea de decir, no puedo expresar mis emociones, o de decir, híjole, me cuesta expresar las emociones con los alumnos, o me cuesta comunicarme, ¿no? No, entre comillas, no te puedes dar ese lujo, porque tú eres el modelo, tú eres el ejemplo, tú eres el guía, tú eres el orientador, al que le vas a enseñar al alumno a hacerlo. Entonces, ¿cómo me vas a enseñar a manejar un carro si tú no sabes, ¿no? Entonces no te puedes dar, pues tanto el lujo, ¿no? Por decirlo así. Y pues, bueno, entonces te comentaba la situación de que carácter y temperamento te forjan tu personalidad. Ojo, porque muchas veces también decimos, es verdad, bien malamente, ya es su personalidad y no va a cambiar, ¿no? No, claro que sí, el ser humano es adaptable. El ser humano tiene la capacidad de moldearse, de modificarse, de cambiar, de evolucionar. Entonces, tú puedes cambiar de personalidad. Claro, de hecho a lo largo de nuestra vida la vamos modificando, la vamos moldeando, la vamos perfeccionando y en cierto punto la podemos ir modificando. Ojo, no te estoy diciendo una modificación drástica, ¿no? De que eh, de un día para otro. No, 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 no. O sea, conlleva tiempo, conlleva años, conlleva su temporalidad, ¿no? Pero de que se puede, se puede. Claro que sí, tú no tienes la misma personalidad que tenías a los 5 años, a los 15, a los 20 y cuando tengas 40 años no vas a tener la misma personalidad. Que hay la esencia, que hay cosas medulares que siguen, claro, porque muchas cuestiones son hereditarias o como niño te forjaron y es muy difícil también moverlo. Pero puedes cambiar, puedes mejorar, puedes adaptarte, porque el ser humano biológica, psicológica y socialmente, te lo acabo de decir, es adaptable, es modificable, es moldeable, es cambiante, evoluciona. Entonces, se puede, con trabajo interno, con dedicación, con motivación, y aquí es donde también podemos meter las cuestiones emocionales, ¿no? Porque son muy distintas las situaciones. Los sentimientos son distintas a las emociones, perdón. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre sentimientos y emociones? Pues no, no la tengo como muy clara. Emociones sería como lo que expresas, sentimiento, pues lo que realmente sientes. Ok, las dos las expresas, pero fíjate, los sentimientos son a largo plazo y las emociones son a corto plazo, son breves. Los sentimientos con temporalidad se van forjando. Por ejemplo, un sentimiento es el amor, ¿sale? El amor no es una emoción. ¿Por qué? Porque el amor es un sentimiento, vas cosechando, vas armando, vas construyendo días, semanas, vivencias, situaciones, y dices a una persona, ay, ya la amo, ¿no? Desde un novio, tu pareja, algún amigo, incluso mamá con hijo, esos 9 meses que pasa en tu pancita, híjole, ya lo voy sintiendo, estás construyendo algo temporal, bueno, no temporal, una temporalidad, quiere decir, de tiempo, en donde ya después de tantos meses a ese ser lo amas, y después de años, pues mamá y papá te aman, ¿no? Y también es muy difícil que dejes de sentir eso, y también conlleva a tiempo. No por más que te haga una persona, no la dejas de amar de la noche a la mañana. Igual, pasa tiempo.
porque es un sentimiento. Y sí, lo puedes dejar de amar, pero no de la noche a la mañana. A lo mejor tardas 6 meses, un año, y ya, la dejaste de amar, pero no de la noche a la mañana. Los que son breves, instantáneos, al momento y duran a corto plazo, son las emociones. Tú te enojas y te enojas a lo mejor todo el día de hoy, estás enojada, ¿no? Y echas chispas y dices, ¡ah! Pero no vas a permanecer un mes enojada. O sea, no te vas a levantar y, ¡ay, maldito sol y maldita puerta! ¿Y qué quieren? ¡Cobre ese chofer! No, no, el enojo te va a durar horas, días, no te va a durar un mes, ni siquiera 15 días. Cuando estás feliz, es una emoción, híjole, me puso feliz algo, es momentáneo, al instante, breve. Tampoco te vas a levantar todo un mes. Hola, solecito, hola, arbolito, hola, pajarito, ay, qué felices. Claro que no, no, las emociones son a breve, a corto plazo. Ahora, una cosa es que estés, fíjate, Michelle, para que veas la diferencia entre sentimientos y emociones. Yo te dije, por ejemplo, nada más un sentimiento, amor. Te he dicho de emociones, felicidad, enojo. La tristeza también es una emoción, porque no vas a estar triste un mes. Ahora, ¿qué pasa con los sentimientos? Por ejemplo, el odio sí es un sentimiento, porque igual se construye, conlleva a mucho tiempo, a días, a vivencias, y hasta que dices, híjole, no, sí, lo odio, ¿no? De tanto que hizo, de tanto que pasaste, no de la noche a la mañana tampoco. Entonces, el odio sí es un sentimiento. La depresión, podríamos catalogarla, aparte de una enfermedad, es un sentimiento, porque tampoco te vas a deprimir de la noche a la mañana y la tristeza dura poco, es breve. Cuando ya es un lapso más, es depresión. Entonces, para que concrete el comentario, sentimientos son a largo plazo, emociones son cortas, a breve, en instante. ¿Sí me doy a entender, Michelle? Sí. ¿Dudas, preguntas? No, no, hasta ahorita muy bien. Ok, bueno, Michelle, en lo que te ha pasado con Jadalín, que ya llegó, por favor, búscame 5 sentimientos y fíjate en las emociones, porque hay emociones positivas y hay emociones negativas. Entonces vas a buscar 5 sentimientos y aparte 5 emociones positivas y 5 emociones negativas. Y tú vas a visualizar, vas a escribir y me lo vas a compartir, cuál es tu personalidad, o sea, cómo describes tu personalidad y a qué hace referencia a papá o a mamá. ¿Sí? Ok. Sale, y ahorita entonces vuelvo contigo, Michelle. Hola, Jadalín, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, Qué bueno, Jadalín. Qué bueno que ya llegaste. Yo dije, uy, ya me dejó plantado. no, que más fácil llegar a la casa y meterme que tal por todo el camino tan metido. Ah, bueno. Conste, confiar en ti. ¿Cómo vas con la historieta? Estaba buscando lo de la actividad de la película y la estaba viendo en mi trabajo, pero el internet estaba mal y se me cortaba mucho. Y lo del libro, el que es, ¿cómo se llama? Más allá del nacionalismo económico de Robert. Pero no, lo decía de la historieta del precapitalismo. Ah, sí, sí, también la tengo, pero, o sea, hoy casualmente me estoy poniendo más que todo en esa actividad. Ah, ok. Entonces, ¿todavía no le has avanzado a la historieta? No he llegado al final todavía. Ok, bueno. Entonces ahí, síguele y bueno, ya encontré aquí la presentación y bueno, ¿te acuerdas que la clase pasada revisamos estas situaciones de producción, consumo, distribución de las empresas, vimos por qué no ganamos igual que los dueños de Burger King, de Apple o algo así, ¿no?
y vimos que hay recursos limitados, ilimitados, de acuerdo también a las necesidades, la escasez que nos van generando también la misma sociedad y las mismas empresas nos van generando, ¿cómo se llama? Necesidades, ¿no? Y pues bueno, para esta situación económica, acuérdate que la economía era una ciencia, es una ciencia, ¿no? Entonces, existe lo que es la economía positivista y la economía normativa. ¿Tú has escuchado alguna vez ese término de positivista, positivismo? ¿Has escuchado alguna vez, Hadani? Sí, pero no le vengo el significado. Como que algo positivo, ¿no? Ok. Fíjate que mucho nos Es lo damos, que digo, me suena. yo también cuando lo vi por primera vez, pues sí dije, ¿no? Te vas con que, ay, sé positivo, sé optimista, ¿no? Pero no, Sí, ¿qué porque es crees? como en la palabra. Ajá, exactamente. Pero no tiene nada que ver con ser optimista o ser positivo, ¿no? La rama positivista, de una cuestión también filosófica, viene a una cuestión científica, a una rama científica, es decir, aquellas personas que son positivistas o la teoría, la rama del positivismo conlleva una cuestión científica, es decir, si tú eres positivista, quiere decir que eres afín a la ciencia, a una metodología, a la investigación, a la comprobación, a la veracidad, a ciencia e investigación. No hay más, eres positivista. A eso se refiere, a ciencia e investigación. ¿Por qué? Está la situación de que puede ser empírico, puede ser idealista o positivista. Digo, hay más, ¿no? Pero estoy para que veas el contraste, ¿no? Entonces, tú dices, yo soy una persona positivista, quiere decir que influye mucho en ti la ciencia, te acobijas en la ciencia, no tanto como una persona idealista o una persona empírica, ¿no? Entre otras. Entonces, la economía tiene su aspecto positivista, es decir, tiene su aspecto científico, va a utilizar, porque es una ciencia, ¿no? Ya habíamos quedado. Entonces, va a tener su objeto de estudio, va a experimentar, hay teorías, se pueden comprobar. Y la economía normativa porque establece una serie de parámetros y reglas. Rápido, porque ahorita quiero explicarte más profundamente la positivista. Rápido, la economía normativa es cuando todos los países, incluyendo el de México, todos, nos dicen, el índice de crecimiento este año para el país es tal, ¿no? Y lo establece a lo mejor el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, de acuerdo a sus normas establecidas, y te dicen, no, este año México va a crecer el 2.5%, ¿no? De acuerdo a su normatividad y a la teoría económica que ya está avalada. ¿Sí me explico en la cuestión normativa, Hadani? Uh-huh. ¿Sí? Ahora bien, positivista porque es ciencia, hay teoría, lo puedes comprobar y hay una veracidad, ¿no? ¿Tú alguna vez escuchaste en la escuela, te mencionaron, porque se toma mucho en la Segunda y en la Primera Guerra Mundial, escuchaste la crisis mundial de economía que hubo en 1929? No recuerdo. ¿No? Quizás sí, pero de tiempo. Ok, y bueno, ya casi va a tener como 100 años, ¿no? Pues bueno, déjale subo tanto el micrófono. Tú recordarás que en el siglo pasado, 1914, 1918, la Primera Guerra Mundial, y eso, aparte de cuestiones militares y todas las cuestiones de vidas humanas, pues conlleva a una situación económica de manera mundial, porque fue la Primera Guerra Mundial, ¿no? En donde entraron muchos países con poder económico. ¿Quiénes los países de poder económico? Francia, Inglaterra, Rusia, Alemania, Estados Unidos, los países que siempre han sobresalido con el poder económico, ¿no? Entonces,
toda esta cuestión de insumos, de comida, de materia prima, de volver otra vez a reestructurar las naciones de tantos años, incluso en salud, educación, pues fue mermando la economía de estos países, incluso de Estados Unidos. Hay la situación de manera histórica que en el Wall Street de Estados Unidos hubo gente que se lanzó de los edificios y se suicidó por la crisis. O sea, el dólar bajó, escaseó muchos productos a nivel mundial precisamente por la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y que detonó, fue multifactorial, detonó muchas situaciones. Entonces, en 1929 vino esa crisis global en donde los países no tenían dinero, no tenían producción, no tenían con qué pagar, la gente no podía comprar, mucha gente se suicidó, muchas empresas quebraron a nivel mundial y eso nos hace referencia teórica a una situación. ¿A qué me refiero, Jadal? Mira, pon mucha atención. Cuando hay una crisis económica global que ahorca a las economías de todos los países, hay ese choque, esa fricción política en donde los países empiezan a conflictuar, empiezan a ver sus intereses, porque las personas quieren comer, ¿no? Y entonces, ¿qué provoca? Otra guerra, Segunda Guerra Mundial, que tiene obviamente, es como una segunda parte de la primera, fue como tipo descanso, pero hay una crisis económica mundial que hace fricción políticamente y otra vez, ¡pum!, guerra, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice la teoría, incluso capitalista, marxista, lo que hoy en el mundo vivimos, ¿no? Estamos yendo a otra vez a una crisis económica mundial. Tú la vez pasada investigaste la escasez de algunos elementos. Puede existir que no haya trabajo, empleos o mal pagado, la gente no tiene que comer, o sea, se va a ir cerrando como que vas apretando así, ¡ay!, hasta que casi casi lo ahorcas. ¿Y en qué detona por teoría? En guerra, ¿no? Digo, todavía no, sigue apretando, 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 pero en el momento en que a nivel mundial estemos como en 1929, por decirlo así, que la gente no tiene que comer, no tiene empleo, no se le paga, los países empiezan a chocar, a friccionar de manera política, ¿qué es lo que dice la teoría? Guerra. No hay más, no hay más. Ahora, tú dirás, pero ¿por qué necesariamente la guerra? ¿Tú por qué crees que es necesario la guerra, Jadalín, en estos casos? Pues como que la guerra es como que para saber quién es el mejor o tener un bando. Saber quién es el mejor, tener un bando. Fíjate en el Sí, aspecto porque económico. o sea, como que en realidad la guerra es como que se pelean por quién, entre ellos, quién es el mejor y quién es el que tiene que gobernar todo. Uh-huh. Pero fíjate en el aspecto económico lo que conlleva a una guerra, ¿no? Tienes tú el poder o como país de producción y vas a generar empleos, porque vas a tener que construir tanques, camiones, balas, materia prima y necesitas gente y le vas a pagar. Y esa misma gente también entra en la producción de comida, ¿no? Número uno, y pues ahí se va a generar una cierta situación de empleos. Número dos, sé que suena feo, pero así es una guerra, Jadalín. La gente va a morir y vas a tener a menos que alimentar. Y va a ser como borrón y cuenta nueva. Puedo reestructurar otra vez mi sociedad alemana, francesa, mexicana, japonesa. Borrón y cuenta nueva. Hasta me sale más barato porque ya me tumbaron todos los edificios y ya nada más recojo y vuelvo a construir Y económicamente. me quitaron la mitad de la población y no tengo que alimentar a tanta gente. Exacto. Y ya puedo generar más empleos. ¿Sí me explico? Uh-huh. ¿Tú por qué crees porque mucha gente también se pregunta, pero ¿cómo crees? O sea, Japón quedó en la ruina, Alemania quedó en la ruina, Rusia, bueno, todos los que participaron quedaron en la ruina, ciudades enteras desaparecieron. Y hoy, 2021, siguen siendo potencias. Tú dices, pero ¿cómo? Si perdieron a mucha población, empresas, ciudades, claro, pero tuvieron la oportunidad de ese borrón y cuenta nueva y de reestructurar y de regenerar todo. Cosa Empezar de que, cero. exactamente. Si no había empleos, como hay menos gente, Ya hay más.
hay más posibilidad, voy a construir más nuevas empresas, menos gente, hay más trabajo, más capital, rápido. Por eso es que, por teoría, crisis económica, fricción política, guerra y se vuelve a reestructurar. Ya otra vez la sociedad así como que bien bonita, ay, hola, ¿cómo estás? Vamos a hacer transacciones, ¿no? Pues sí, porque ahorita está la economía bien. Cuando se apriete, ahí es cuando se detona la guerra. No hay otra, no hay otra. ¿Sí me explico? Ujú. ¿Sí? Ok, veo por ahí que estás como en compu, ¿verdad? Sí, ya, sí. ¿Sí? No, está bien, está bien. Para que ahorita le Estoy busques. en mi teléfono por la plataforma, pero estoy con la computadora. Ok, ok. Búscame ahorita y saca lo más relevante, abstrae lo más relevante, puntos, datos importantes precisamente de la crisis económica. Así pone en Google, ¿eh? Crisis económica 1929. Y ahorita regreso contigo. ¿Sale, Jadalín? Ujú. Ok. Michelle, ¿cómo vamos? Bien, ya estoy poniendo mi personalidad. Ya Uy. investigué. Ya estoy en lo difícil. Ah, bueno, ahorita también vamos a sacar la personalidad de Jadalín. Ah, bueno. Bueno, entonces le doy unos minutitos más. Ya, profe, ya no se me ocurrió nada. Ok, a ver, primero, emociones positivas. Emociones positivas, encontré alegría, orgullo, inspiración, interés y serenidad. Negativas. Ansiedad, miedo, soberbia, culpa y pereza. Ok, sentimientos. Envidia, tristeza, celos, admiración y esperanza. Ok, recordamos que, digo, yo sé que lo encontraste a lo mejor en internet. Tristeza, acuérdate que es una emoción. ¿Sí? Oh, ajá. ¿Sí? ¿Qué otra dijiste? Ah, pues que lo dijiste muy rápido. Ah, envidia, admiración, Ujú. esperanza. Sí, porque esas se van construyendo, ¿no? A lo mejor de tanto y de tanto vas admirando a alguien o algo, de tantas cosas. Ajá. Ujú. Ok, y a ver, échale tu personalidad. Ah, pues le puse que soy creativa, sociable, emprendedora, no conformista, observadora, inteligente, perseverante, líder, selectiva, caprichosa y enojona. Uh, pero a ver, porque eso me lo enlistaste, ¿no? Pero en cuestión psicológica vamos a desmenuzarlo, porque hay situaciones cualitativas y hay situaciones cuantitativas. Entonces, de manera cualitativa me tienes que explicar, que desglosar, que detallar, que desmenuzar ciertas partes que tú quieras ahorita explicarme el por qué eres así, lo que tú gustes explicarme. Por ejemplo, puse líder porque
siempre en algún trabajo o en la escuela, siempre he sido como que, y se va a hacer esto, esto y lo otro, y los organizo y siempre me hacen caso. Ok. Sociable, pues porque a donde voy siempre termino haciendo amistades, no soy como que llego y no les hablo, o sea, saludo, intento hacerles la plática. Mm, Perseverante, pues que si me planteo algo, aunque tarde, trato de cumplirlo, siempre. ¿Y enojona? Y enojona, pues porque si no, a veces cuando no se hacen las cosas como yo quiero, pues cuando me enojo. Uy. ¿Qué te parece a mí? No, no es cierto. Muy bien. Tú psicológicamente digo porque vas para maestra también y digo, los maestros también somos muy intuitivos, utilizamos mucho la psicología porque es pariente, primo cercano, hermano de la psicología. Yo sé que no conoces a Jadalín, a lo mejor ni en foto, ¿no? Pero su voz, su participación, el cómo es en clase, cómo podrías muy ligeramente, muy superficial, porque no conocemos en persona ni interactuamos a Jadalín, pero por voz, por participación, por conducta en clase, ¿cómo podrías considerar la personalidad, perdón, de Jadalín? Pues siento que es una persona un poco nerviosa, no muy sociable y pues como que a veces siento que le cuesta captar lo que le dicen. He visto que dice, bueno, varias veces ha preguntado cómo, no sé si sea igual porque por la manera de comunicación que tenemos, que es por medio de la plataforma, o, o así sea. Ok. Jadalín, ¿andas con nosotros aquí? Sí. ¿Sí? Esos aspectos que de manera superficial, porque no te conocemos de manera profunda, que acaba de mencionar Michelle, ¿crees que de alguna manera coincidan o son totalmente contrarios? En la parte de que no soy muy sociable o sea, me cuesta muchas veces confiar en la gente. Tengo que conocer bien a la gente para poder ser más expresiva. Si me conocieran de verdad, créeme que me correrían de su casa. Ni te callamos, ¿no? Sí, bastante. Me mandará a callar cada 5 minutos. Y en cuanto a lo de entender, a veces sí entiendo, pero como, o sea, vengo con lo venezolano, a veces me cuesta como que todavía hay palabras que como que, ¿cómo? O sea, como que, ¿qué significa eso? O sea, siempre me pasa eso. Ok, gracias, Jadalín, Y no pero recuerdo. gracias por entrar aquí. Ok, pues ahí está Michelle, la respuesta de Jadalín. Y bueno, Michelle, vamos a pasar rápido entonces, en lo que termina Jadalín, a la psicología educativa. Entonces ya vimos que psicología también es una ciencia que se va a dedicar a la cuestión conductual, al comportamiento, a la conducta del ser humano y la pedagogía al proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sale? Entonces, para esta situación, entonces también existe la rama de la psicología educativa. Que dice aquí que algunas personas piensan que la psicología educativa solo es el conocimiento que se adquiere de la psicología en aplicación de actividades para el salón, clases y la vida escolar. Y entonces no es únicamente, como te reitero aquí en la presentación, de actividades en el salón, ¿no? Y que pones una actividad psicológica y dices, ay, apliqué la psicología educativa. No, también es la resolución o posible solución de conflictos conductuales afuera o dentro del salón de clases, entre pares, con la interacción de sus compañeros, mismo docente con la interacción. Esa situación conductual es también lo que se va a encargar la psicología educativa. A lo mejor un estudiante, un alumno apartado, que no quiera participar, que esté rezagado, callado, que no quiera convivir, comunicarse con sus demás compañeros, ahí es donde entra también la psicología educativa, no nada más para poner actividades
de recreación o alguna otra situación, ¿no? Como dice aquí, la psicología educativa es diferente a otras ramas de la psicología, porque su objeto principal es la comprensión y el mejoramiento de la educación. Porque si tú estás mal en tu comportamiento, en tu actitud, en tus sentimientos, en tus emociones, en tu comunicación, en tu convivencia, no vas a poder aprender, no vas a poder adquirir un conocimiento. ¿Si estás de acuerdo conmigo, Michelle? Sí, totalmente. ¿Sí? Por eso que también dice aquí que los psicólogos educativos estudian lo que la gente expresa y hace en el proceso educativo. Fíjate, por eso que te mencioné lo que la gente expresa, tu conducta, y hace en el proceso educativo. Es decir, si algún alumno, como te mencioné, se aísla, es grosero, es agresivo, es solitario, no participa, no se comunica, que das a expresar y entonces esa situación, en un ejemplo, la psicología educativa es lo que se va a encargar, ¿sale? En distintas situaciones problemáticas, en distintos casos psicológicos, incluso desde abusos, violencia, codependencia, en cuestiones de salud, todo lo que afecte de alguna manera tu conducta es precisamente lo que se va a encargar la cuestión de la sociología educativa. Dice aquí que el estudio psicológico de los problemas cotidianos de la educación, pero en cuestión de un problema de aprendizaje que va a influir en la conducta del alumno para que estudie, porque aquí sí hay una pelea, ¿eh? Y déjame decirte, digo, y porque no estamos viendo psicología, ¿no? Y aquí sí hay que poner mucho, mucho énfasis, que me disculpen los psicólogos que vayan a ver alguna grabación mía. Para eso están las dos disciplinas, para eso están las dos ciencias, pedagogía y psicología. ¿Por qué? Los pedagogos queremos meternos en el proceso psicológico de la conducta del estudiante, cuando eso conlleva a un psicólogo. Pero también el psicólogo quiere meterse en el proceso de enseñanza-aprendizaje y entonces hacerla de maestro y darte las teorías de aprendizaje y no, cada quien en su área, cada quien en su rama. Yo luego les decía mucho a los psicólogos, si tú te metes en mi área, yo también puedo meter en la tuya. Y no, ¿verdad? Tú me vas a decir que no, que porque los procesos, la teoría, yo también te puedo decir lo mismo. Cada quien tiene su ciencia, cada quien tiene su área, cada quien tiene su objeto de estudio. Y entonces, para ser muy enfático, pedagogía o ciencia de la educación, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Enseñanza y aprendizajes, métodos, estrategias, técnicas y psicología, la conducta, el comportamiento, problemáticas, traumas. ¿Sí me doy a entender en esta parte, Michelle? Sí. ¿Sí? Ok. Conste. Entonces, en el proceso también psicológico, pues, como mencionábamos, si el alumno no está bien, si el estudiante no está bien, pues no puede aprender de ninguna manera, es más, ningún ser humano, ni siquiera si estás mal en cuestión emocional, sentimental, tu conducta va a cambiar, va a variar, y ni en tu trabajo, ni si vas a la escuela o en cualquier otra educación, pues vas a dar el 100 porque internamente estás mal, ¿no? Entonces, se te va a dificultar este proceso de enseñanza-aprendizaje y se van a tener que desarrollar, porque entonces sí, el psicólogo se puede juntar con el pedagogo, la psicopedagogía, y formular nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje, nuevas metodologías, nuevas técnicas para ese estudiante, para ese alumno que tiene un proceso psicológico inestable. ¿Sí me doy a entender en esta parte, Michelle? ¿Sí? Ok. Tú que tienes igual que Jadalina Isa en Google, búscame características de la pedagogía y de la psicología. ¿En qué las diferencia y en qué las une? ¿Sí me doy a entender, Michelle? Este, es que discúlpame, Lu.
No, dije, igual que Hadalin, tú también tienes a San Google, Ah, ¿sí? Entonces, ¿sí me di a entender? sí. Michelle. Bueno, voy a suponer que me dijiste que sí. Ay, ahorita regreso contigo. Hadalin, ¿cómo quedó tu investigación? Estoy todavía buscando, pero encontré, primero, ya sé cuándo empezó. ¿Ah? Eh, y sus consecuencias fueron el desempleo masivo, eh, un paro, muchos quiebres en las empresas. A medida de esto, muchos quedaron en desempleo y los que quedaron con empleos, tuvieron que arriesgarse a que su sueldo bajara, o beneficios que tenían tuvieron que quitárselos porque la empresa tuvo que bajar, como dicen, bajar su presupuesto para poder constituir, o como digo, le bajaron los sueldos para poder volver a obtener el estatus que tenía la empresa antes de la crisis. Ujú. Era lo que ahorita estábamos comentando, ¿no? Que hubo desempleo, no había trabajo, las empresas quebraron, eh, y es esa crisis que, como te menciono, de manera global, todos los países poderosos, precisamente un factor muy importante de la Primera Guerra Mundial, pues detonó a otra guerra, ¿no? Que igual le llevó años, pero detonó Sí, también. duró, bueno, la producción cayó entre 1929 a 1932. O Ujú. sea, en ese momento tuvieron como que sobreviviendo después de la guerra. Exactamente. Y no hay guerra, digo, porque esto es cuestión teórica, acuérdate que la economía positivista es una cuestión de ciencia y teoría, ¿no? Entonces, esto detona a una crisis, como por ejemplo, en 1918, cuando finaliza la Primera Guerra Mundial, los países ganadores, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Rusia, se ponen de acuerdo para que Alemania firme el famoso Tratado de Versalles, en donde se le dice a Alemania que va a pagar, entre otras cosas, que va a pagar a todos los países que invadió, que le hizo la guerra, les va a pagar, les va a remunerar. Entonces, imagínate esa situación económica para el país de Alemania en 1919, donde se firma el Tratado de Versalles, en donde te dicen, ¿sabes qué? Le vas a pagar a Rusia, le vas a pagar a Francia, le vas a pagar a Londres, le vas a pagar a Estados Unidos y a quién sabe cuántos otros más, ¿no? Y aparte te tienes que hacer cargo de tu ejército que quedó todo hecho ruinas, todo lo que también te destruyeron a ti y a tu población, pues alimentarla y generar empleos, ¿no? Entonces, históricamente se genera algo que se llama la superinflación. Haz de cuenta, digo, porque obviamente han cambiado los números, ¿no? Y las cotizaciones de cada moneda del país, pero haz de cuenta que si un pan te valía, no sé, en aquellos ayeres, un peso, la superinflación te dice, ¿sabes qué? Ahora ese pan te va a valer 1,000 pesos. Tú dices, que eso es superinflación. El país gastaba, Alemania gastaba muchísimo más de lo que percibía por todo lo que tenía que recuperar, que pagar, que reestructurar. Y ahí en un mes se hace la superinflación, en donde después de la Primera Guerra Mundial, la población alemana no tenía ni para comer, porque imagínate el precio de una cosa de 1 peso a 1,000 pesos, ¿no? Así de, no puedo comprar un pan, o sea, o en un pan me voy a acabar todo mi sueldo. Y eso como tú también dijiste en la crisis del 29, ¿no? Si es que no me han corrido. Entonces, hay una situación que se llama superinflación, que genera, ahorca a la población en donde no tiene de verdad ni para comer, ¿no? Y son cuestiones teóricas, son cuestiones de procesos sociales también,
que se generan como una reglita y que nos sirven en un proceso histórico para sacar una teoría y deducir ciertas situaciones económicas. Por eso es que lo relaciono con esa diapositiva que dice con qué ciencia se relaciona la economía. Ya te estoy diciendo de historia, qué se relaciona, ¿no? Estadísticas, matemáticas, sociología, te estoy relacionando con todos hechos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial que se está estableciendo, ¿no? Si te digo de geografía, por ejemplo, en la misma situación de la Primera Guerra Mundial, pues Alemania pierde los Balcanes, pierde varias tierras y se hace un poquitito más chiquito Alemania, ¿no? En la Primera Guerra Mundial. Pierde gente, producción. Si nos vamos a la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues casi media Europa conquistada, ¿no? Y es lo mismo, porque tienes más terreno que cubrir, no alcanzas tanto que cubrir económicamente, y pues también viene tu caída, ¿no? Entonces, la economía prácticamente se va a relacionar con todas las áreas, con todos los sectores educativo, de salud, religión, geografía, historia, derecho, todo. La economía se va a relacionar con todo, porque como ya lo hemos mencionado también, hoy en día vivimos en el mundo capitalista, por eso es que la historieta, mundo precapitalista, porque ya vivimos en un mundo capitalista. Y entonces todo conlleva una situación en dinero. Si te enfermas y no tienes dinero, no puedes ir a pagar un doctor. Si quieres estudiar algo y no tienes dinero, pues no puedes estudiar. Si quieres viajar viéndolo en geografía de un lugar a otro y no tienes dinero, no puedes viajar. Si estás en un problema legal y quieres pagarle a un licenciado en Derecho, a un abogado y no tienes dinero, pues no te van a poder defender. Entonces, todo en este mundo capitalista, a raíz de esos sucesos del siglo pasado, económicos, de guerra social, es que llegamos a este mundo capitalista, en donde el dinero, pues ya gira todo. ¿Sí me doy a entender en esa parte, Jadali? Ujú. ¿Sí? Ok. Por favor, sácate una imagen de la pirámide de Maslow. Aquí está cómo se escribe. Maslow, mira, pirámide de las necesidades de Maslow. Aquí escríbele. Así en Google. Maslow, sácate un dibujito y más o menos escribe cada nivel a qué corresponde, qué es lo que quiere decir cada nivel de la necesidad de C Maslow, ¿sí? ¿Ya lo anotaste? Ya lo, ¿Ya lo escribiste, Adani? Estoy buscando la pirámide. Ok, pero sí ves mi pantalla, ¿verdad? Ujú. ¿Sí? Si quieres, te mando la foto con el nombre para que lo busques, ¿sí? Te lo va a mandar a tu WhatsApp con el nombre para que lo busques. ¿Vale? Ok. Y ahorita regreso. Michelle, ¿cómo vamos? Ya. A ver, espérame tantito, deja prendo la luz porque ya me siento muy oscuro. Espérame. Ok, Michelle, ahora sí, entonces, a ver, cuéntame. De pedagogía encontré que es la metodología y las técnicas que se aplican a la enseñanza y a la educación, como psicología, los procesos mentales, sensoriales y las percepciones y el comportamiento del ser humano y su relación con el medio ambiente físico y social. Y la relación que hay entre ambas es que ambas buscan mecanismos esenciales en la formación y desarrollo de la personalidad del ser humano en la sociedad. Ya te lo dijo otra fuente, no el necio de Jorge. O sea, ¿qué te dijo psicología? Conducta. ¿Qué te dice pedagogía? Educación, proceso de enseñanza, aprendizaje y enseñanza, psicología, conducta. Ahí está, ¿no? Hay que Sí, unirnos, sí. ¿Mande? sí, de hecho venía también que tanto en, bueno, por ejemplo, si un psicólogo quiere trabajar con un niño, igual podría ocupar algunas técnicas de la pedagogía y en pedagogía siempre tiene que ir de la mano con psicología para poder enseñar a los alumnos. Exactamente. De hecho, es más, si un psicólogo me dijera, ay, pero nosotros damos técnicas y también nos metemos en educación, ¿qué crees? O sea, si ahorita quieres una plaza en el gobierno y eres psicólogo, ya no te contratan.
Contratan a puros licenciados en ciencias de la educación, pedagogos, en licenciatura en primaria, psicólogos ya no, porque somos primos, parientes, hermanos, o sea, es una como fusión, llevamos al humano, la sociedad, la conducta, pero cada quien su área. Por eso que no es que yo sea tan necio, porque sí lo soy, ¿no? Pero no soy tan necio en esa parte. Ahí están los escritos, ahí está de manera formal, estructurado, qué para cada quien, ¿no? Pero pero bueno, qué bueno que ya te quedó bien en este entender, ¿sale? Pues bueno, Michelle, ya viene el profe Luis, contigo ahorita cierro y nos vemos el siguiente lunes. Y ya nada más voy a cerrar con Jadalín, porque ahí viene el profe Luis y ahorita me va a correr. Jadalín, ¿ya encontraste lo de la pirámide? Ujú. ¿Sí? Jadalín. Sí. ¿Sí? Ok. Rápidamente, porque eso lo vamos a retomar la siguiente clase. Esto es como que una base que de hecho se toca en psicología, en pedagogía, en administración, en sociología. Es muy común porque está muy completo, muy bien estructurado, muy bien diseñado esa cuestión de las pirámides de necesidades de Maslow, ¿no? La primera, y ya lo vamos a retomar en la siguiente clase, la primera es la fisiológica, necesidades fisiológicas, biológicas. Ir al baño, comer, dormir, todas esas situaciones naturales que no pudiéramos pasar a las demás, porque si no, ¿cómo me muero? Si no duermo, primero me vuelvo loco y después me muero. O sea, no hay una necesidad tan básicas como estas, entre otras, que si no la cubro, no puedo pasar a la de las demás. ¿Sale? Pero eso lo vamos a retomar en la siguiente clase. Guárdame la información que tú ahorita buscaste y tengas de la pirámide de Maslow para retomarlo para el siguiente lunes. ¿Sale, Jadalín? Ok. Ujú. Muchas gracias, Jadalín, por tu atención, por estar en esta Hasta luego. clase, igual que Michelle, y nos vemos entonces el siguiente lunes. ¿Sale? Muchas Hasta gracias. luego. Bye.